Bien, y ahora vamos a empezar el segundo video de esto que es el diagnóstico de filosofía que estamos haciendo para empezar. Les recuerdo, se los acabo de decir en el video anterior, pero se los repito, no vamos a definir la filosofía, porque para definirla hay que vivirla primero, pero sí les voy a ir tirando pistas para que vayamos viendo o entendiendo o viviendo, mejor dicho, qué puede ser esto llamado filosofía. Y ahora le voy a hablar del texto Los orígenes de la filosofía de este señor, un filósofo llamado Karl Jaspers. El texto ha sido leído en clases, lo hemos leído en clases, pero también para aquellos que estén cursando esta materia de manera 100% virtual, también fue adjuntado en la plataforma, así que lo van a poder encontrar ahí. No obstante, si bien les dejé el texto en PDF en la plataforma, les hago este video para que también charlemos un poquito de qué va este texto y qué quiere decir este señor Jasper, así queda más claro para las consignas del trabajo práctico. Y lo primero que dice este señor Karl Jaspers en este texto llamado Los orígenes de la filosofía es que no es lo mismo el comienzo de la filosofía, no es lo mismo hablar del comienzo de la filosofía que del origen de la filosofía. Vengan que acá ahí abajo en el medio digo les pongo un signo igual que está tachado. Eso quiere decir que no es lo mismo lo que está arriba que lo que está abajo, es decir, no es lo mismo hablar del comienzo de la filosofía que hablar del origen de la filosofía. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre estas dos cosas para este señor? Bueno, empecemos por el comienzo. Jasper dice que el comienzo es histórico. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía comienza en un momento específico de la historia, en un lugar específico. Ya más adelante vamos a ver historia de la filosofía y se los voy a dar con más detalles. Se cree, o se dice, o se entiende en términos generales, aunque pueda haber una que otra discusión al respecto, pero en términos generales se entiende que la filosofía como disciplina nace en el siglo VI a.C. en Grecia. Entonces esto es el comienzo. Recuerden esto porque va a haber una pregunta sobre esto en el práctico. El comienzo es histórico. La filosofía como disciplina nace históricamente en el siglo VI a.C. en Grecia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el origen? Porque esto es el comienzo. ¿Y entonces qué será el origen? Bueno, la primera definición acerca del origen que da Jasper en su texto, ni bien empieza el texto en el segundo párrafo, él dice lo siguiente, dice que el origen es la fuente de la que emana todo el tiempo el impulso que nos mueve a filosofar, que parece que estaba inspirado Jaspers y se puso un poco poético para definir lo que es el origen y dijo esta frase larga, ¿no? La fuente de la que emana todo el tiempo el impulso que nos mueve a filosofar. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir este señor? Que hay cosas, hay impulsos, hay cuestiones internas que a todos los seres humanos nos pasan por el solo hecho de ser seres humanos y que esas cosas nos terminan haciendo filosofar. Hay cosas que nos pasan adentro en nuestra psique o en nuestra alma, si creen en el alma, o si no creen en el alma, en nuestra psique. En nuestro interior, en nuestra sensación, hay circunstancias de la vida que a todos los seres humanos nos terminan impulsando a filosofar. Por eso una buena forma de decirlo es que el origen es psicológico, el origen de la filosofía. Es decir, hay un comienzo, ¿no?, de la filosofía como disciplina, ¿no?, que es histórico, siglo VI a.C., pero hay un origen que es psicológico, que nos pasa a todos, seamos filósofos o no seamos filósofos, nos dediquemos a la filosofía o no. Hay cuestiones psicológicas que nos pasan a todos como seres humanos que nos terminan impulsando a filosofar. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es filosofar? Ya les dije que no se los iba a definir todavía, sino que le estoy dando pistas para que lo vayamos viviendo de a poco. Ahora bien, Jasper va a plantear tres orígenes psicológicos, por así decirlo, o tres situaciones, o tres circunstancias, tres cosas que nos pasan como seres humanos, que seamos filósofos o no, nos terminan haciendo filosofar.
Y esas tres cosas son las siguientes: el asombro, la duda y las situaciones límites. Y tienes razón, es bastante cierto, porque básicamente, decíamos en el video anterior, que el filósofo es el que tiene el impulso de estar constantemente aprendiendo. Pero también el espíritu filosófico es de estar constantemente haciéndose preguntas. El que nunca se hace preguntas, difícil que pueda considerarse un filósofo. Y ahora bien, estas tres cosas nos hacen que nos planteemos preguntas, nos hacen pensar cuestiones ya de carácter existencial. Pensemos en el primero, en el asombro. ¿Cuántas cosas en la vida nos pueden asombrar y nos pueden hacer preguntarnos un montón de cosas? El año pasado estuvimos, y bueno, y hasta el día de hoy todavía estamos viendo las consecuencias de toda esta pandemia. Y esto realmente nos puede asombrar muchísimo, la cantidad de gente que está muriendo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Si esto no nos asombrara, no nos haríamos ninguna pregunta. Pero también pensemos en cosas de la vida cotidiana. Si alguna vez alguien los traicionó, eso les puede haber asombrado y pueden haber sentido y hacerse preguntas: ¿por qué me hizo este daño? Y así uno se pone a pensar sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Muchísimas situaciones nos terminan produciendo asombros a todos. Ahora bien, también hay situaciones que nos provocan dudas. Pensemos, por ejemplo, en el futuro. Muy posiblemente todavía no sepan qué hacer de su vida, qué hacer después del colegio, qué estudiar, qué no estudiar. Y eso nos hace plantearnos también cosas muy de carácter existencial, ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué le daría sentido a mi vida? Pero también cuando empezamos a pensar y nos empezamos a asombrar y a dudar, también nos encontramos ante situaciones límites. ¿Qué quiere decir? En esta vida tenemos límites. Hay cosas que nos gusten o no, no las podemos cambiar. Dos de las principales cosas que no podemos cambiar son el tiempo y la muerte, por ejemplo. Si cometimos un error en el pasado y nos arrepentimos, no podemos cambiar el pasado. Ese es un límite y nos hace pensar un montón de cosas. Si hice bien, si hice mal, ¿qué hago a partir de ahora? O el tiempo, a veces querríamos que el tiempo pase más lento, más rápido, pero no lo podemos cambiar y eso nos hace tomar ciertas decisiones en nuestra vida. La misma muerte, imagínense, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Hay algo? ¿No hay algo? Miren cómo tiene mucha razón este señor. Cada vez que sentimos asombro, dudas o nos encontramos en situaciones límites y nos sentamos a pensar en lo que estamos sintiendo y en las preguntas que se nos disparan, realmente terminamos filosofando. Les dije, todavía no les voy a definir lo que es la filosofía, pero vamos a ir viviéndolo. Uno de los puntos del práctico es que me cuenten simplemente en qué momento sintieron asombro, dudas o situaciones límites. Simplemente contarnos su experiencia. Esto no es un examen de memoria, es simplemente tu experiencia, a ver qué sentiste en ese momento, qué preguntas se te despertaron, porque aunque no lo creas, si se te despertaron preguntas como las que acabo de mencionar o algunas otras, estuviste filosofando. Ahora bien, en el último punto les pido que mencionen a los filósofos que menciona Jaspers en cada uno de estos tres orígenes. Es decir, Jasper no habla de estas tres cosas psicológicas que nos pasan como ser humano, pero da ejemplos de filósofos para el asombro, la duda y las situaciones límites. Así que ahora vamos a leer esos fragmentitos en los que menciona Jaspers a ciertos filósofos y que les va a servir para el último punto. Bueno, les voy a leer los fragmentos que están en el texto. Quizá esto les puede parecer un poco largo, pero yo repito que esto está especialmente pensado para aquellos que faltaron o que están cursando de manera 100% virtual. Para quienes cursaron y estuvimos juntos cursando la materia en el colegio, esto ya lo hemos leído juntos. Pero hay que pensar en aquellos que no estuvieron, y pensando en esas personas que no estuvieron, voy a leer los ciertos fragmentos de Jaspers para que vayamos entendiendo juntos.
Jasper entonces va a empezar a mencionar ejemplos de filósofos para el asombro, para la duda y para las situaciones límites. Vamos con el primero, el asombro. Que igual les marco ahí que esto está en la página 1, en el párrafo cuarto del PDF que les di. Leo. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nuestros ojos nos hacen ser partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste. Este espectáculo nos ha dado el impulso de investigar el universo. Acá dice investigas, hay un error de tipeo en el PDF, pero bueno, de investigar el universo. De aquí brotó para nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados, para los dioses a la raza de los mortales. Eso decía Platón, y ahora, y Aristóteles. Pues la admiración es la que nos impulsa a los hombres a filosofar. Empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño, avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna, del sol, de los astros y por el origen del universo. Entonces acá Jasper menciona a estos dos filósofos, que también van a volver a salir constantemente, porque estos dos no solo son importantes para la filosofía, sino para la cultura occidental mundial en general. Miren de curioso que ambos dicen que la filosofía nace a partir del asombro, pero miren de interesante los ejemplos que dan, porque hablan del cielo, de las estrellas, de los astros, del espacio, digamos. Y ustedes me podrían decir qué tiene que ver esto con filosofía, si la cuestión de los planetas, los astros, el sol, la luna, eso lo vemos en ciencias naturales, no en filosofía. Y bueno, lo que pasa, y esto es muy importante, lo vamos a ir entendiendo más adelante, es que al principio filósofo y científico eran lo mismo. Lo que pasa es que estos señores, estos filósofos, empiezan a intentar explicar y hacerse preguntas sobre el universo en general. Vean que antes estaba el pensamiento mítico de Zeus, de Poseidón, etc. Y ellos intentan hacerse preguntas más allá de ese pensamiento mítico, intentar entenderlo todo. Y ese entenderlo todo incluía cosas como la vida cotidiana, lo que es bueno, lo que es malo, las dudas existenciales que le acabo de decir, pero también incluía cosas como el espacio. ¿Por qué? Porque les repito, al principio filósofo y científico eran lo mismo. Con el tiempo, obviamente, se terminó separando lo que es el filósofo de lo que es el científico, pero por mucho tiempo el filósofo también era científico porque le encantaba preguntarse sobre todo, intentar investigar sobre todo.